Gracias por su presencia en este simposio de Nestlé Nutrition Institute. Gracias a mis antecesores en participar por sus espléndidas exposiciones. Y pasa el turno a hablar sobre ciertas lecciones aprendidas sobre los HMOs, precisamente pues a lo largo de las últimas décadas, en concreto en la última, para hacer un repaso de qué es lo que sabemos y no sabemos sobre la evidencia clínica de los HMOs en leche materna, de los HMOs en fórmulas infantiles, y en el último punto de la exposición intentaré abordar aspectos de nuevas evidencias que se están generando sobre nuevos beneficios de determinados y específicos HMOs. Es de todos conocido que los lactantes alimentados con leche materna pues mantienen un mejor estado de salud a lo largo de la vida que aquellos que no la toman. Hay literatura abundante que muestra estos beneficios de la leche materna, ya sean a corto plazo o sean a largo plazo, como puede ser pues, una menor incidencia y severidad de infecciones en el tracto respiratorio inferior, o menor riesgo de otitis media y diarrea, o de muerte súbita del lactante, estudios sobre dermatitis atópica en lactantes susceptibles o enterocolitis en prematuros, así como a largo plazo pues una más que probable reducción de sobrepeso y obesidad y diabetes tipo 2, y una mejora del desarrollo cognitivo. En este sentido, cuando menos, esto inspira para fijarse y observar la composición de la leche materna. Y dentro de esa composición de la leche materna sabemos a ciencia cierta que los HMOs están jugando un papel clave. Los HMOs, los Human Milk Oligosaccharides, del inglés, son el tercer componente más abundante en la leche materna. En este sentido tenemos que dentro de ellos, de esta cantidad que ha sido identificada en la literatura, entre 5 y 15 gramos litro, dependiendo de los estudios publicados, hay tres familias principales de oligosacáridos, que son los llamados fucosilados, o sialilados o no fucosilados neutros, dependiendo de la estructura que forma parte de su composición. Dentro de los fucosilados, el más destacado sería el 2FL, por ser muy predominante en su presencia, hasta un 30% del total, el 6SL dentro de los sialilados y el lacto N-neotetraosa como uno de los 10 más abundantes en composición de la leche materna. ¿Qué evidencia clínica hay de estos beneficios de los HMOs? Pues hay abundante literatura. Tendríamos cientos de artículos que en los últimos años se han ido publicando. Por mostrar uno de ellos como resumen, en esta imagen intento mostrar que hay numerosos factores que se han identificado y que representan a los HMOs con ese papel o esa funcionalidad. Se les reconoce un factor bifidogénico, un efecto antimicrobiano, que actúa también sobre la maduración del sistema inmune, la estimulación del sistema inmunitario, proporcionando energía, favoreciendo la absorción de minerales e incluso uno de sus papeles menos conocidos y del que hace falta cada vez más evidencia, y es su papel sobre el desarrollo cerebral. Si nos vamos centrando en algunos de los efectos, como por ejemplo los del crecimiento y el desarrollo, se ha sabido en numerosos artículos que el crecimiento y la composición corporal, en este que es muy reciente y viene de un póster aceptado en el último congreso de gastroenterología, hepatología y nutrición pediátrica, el Congreso Internacional celebrado en 2020, este año en versión online. En este artículo se ha evidenciado que el crecimiento y la composición corporal son similares a los 4 meses en niños que reciben lactancia materna, independientemente del estado secretor de la madre. Es decir, que no está afectando la composición en HMOs a el crecimiento y la composición corporal de esos lactantes. En fórmulas infantiles con HMOs también se ha evidenciado, con 2 HMOs en concreto, el estudio realizado por Puccio, publicado en 2017, así como otras publicaciones relacionadas de este mismo trabajo de investigación, han demostrado que son fórmulas seguras y que demuestran un crecimiento apropiado para la edad, sin diferencias con los estándares que marca la Organización Mundial de la Salud. Por otro lado, también se ha observado una buena tolerancia gastrointestinal de fórmulas con HMOs, y han sido medidas en varios estudios, en concreto no solo en el de Puccio, sino en la publicación de Storm en 2019 y colaboradores, en los que mediante un índice validado para medir la tolerancia alimentaria y gastrointestinal
el índice sobre síntomas gastrointestinales medidos en el niño. Este índice ha mostrado valores similares entre el grupo de estudio y el grupo control, tanto al inicio como después de 6 semanas, sin observar diferencias significativas en dicho índice. Recientemente se ha llevado a cabo el primer estudio en vida real, estudio observacional de estos niños alimentados con fórmulas infantiles. Es la primera vez que se hace un estudio en vida real, observacional, en fórmulas infantiles con oligosacáridos de la leche materna, y se ha visto que también aquí el crecimiento es apropiado para la edad. Tanto que en niños alimentados con fórmula y alimentación mixta presentaron un crecimiento similar y sin diferencias significativas con niños alimentados con lactancia materna. Esta fórmula también se observó en el mismo estudio, que fue bien tolerada y similar en tolerancia a la de lactantes alimentados con lactancia mixta y también materna exclusiva. De hecho, vemos que, si señalo aquí en esta zona, en ningún caso la incidencia de síntomas gastrointestinales fue superior a este valor de 23, que indica que no hay malestar en ninguno de los casos para fórmula de estudio, la lactancia mixta y la lactancia materna. No hubo diferencias ni al inicio, ni en la semana 4, ni en la semana 8 final del estudio, con lo cual resultó ser una fórmula muy bien tolerada. ¿Qué aspectos han mostrado los HMOs sobre la microbiota? ¿Qué beneficios se han evidenciado a día de hoy de los HMOs sobre la microbiota? Pues en concreto sabemos que en niños que toman leche materna, el estado secretor sí que influye sobre esa microbiota intestinal, y lo que hemos visto es que lactantes de madres secretoras de 2FL han mostrado más bifidobacterias y más bacteroides. Como pueden ver aquí en la columna en marrón, los niños de madres secretoras han mostrado más poblaciones de bacteroides y de bifidobacterias, y luego una menor población de clostridios, de enterobacterias, Escherichia, Shigella y Streptococcus. Con lo cual, efectivamente, el estado secretor sí está influenciando en potenciar y estimular el crecimiento de determinadas poblaciones frente a otras potencialmente patógenas. En niños que han recibido fórmula también se han visto fórmulas con HMOs, también se ha visto que se favorece el crecimiento de poblaciones de bifidobacterias comparado con el grupo de leche materna. Se ha visto que en una fórmula infantil sin esos HMOs y con HMOs, pues el grupo que tenía los HMOs presentó un crecimiento de bifidobacterias más cercano al observado en los niños que tomaban leche materna. Y de igual manera o inversamente, a este crecimiento, lo que observamos es que estos niños tuvieron menor crecimiento de potenciales bacterias patógenas, como son Escherichia coli o Peptostreptococcus, y más parecido al grupo de lactancia materna. Pero si hablamos de HMOs y su impacto sobre la microbiota, lo principal que se observa sobre todo y que hay que tener en cuenta es que no solo nos estamos refiriendo a determinados patógenos o a determinadas bifidobacterias, sino que también tenemos que observar la composición global de la microbiota intestinal, es decir, la diversidad microbiana. Este es un aspecto muy clave que cada vez está tomando más importancia. Y lo que sí se ha visto en recientes publicaciones, además, es que la fórmula con estos dos oligosacáridos ha modificado la composición global de la microbiota intestinal, haciéndola más parecida a la de niños alimentados con leche materna. Fíjense, en esta gráfica lo que observamos es cómo la diversidad microbiana que se observa en el grupo control es la que aparece en esta zona, más en color verde. Este es el grupo T, es el grupo de estudio, la fórmula, la de niños que tomaron una fórmula con 2 HMOs, y este es el grupo de lactancia materna, y vemos como en cierta medida se solapan o están más cerca el grupo de estudio a la diversidad microbiana a los 3 meses de niños que tomaron leche materna y más alejada del grupo control. Con lo cual, este efecto de los HMOs sí que se está viendo en cuanto a diversidad microbiana a los 3 meses de edad, acercándose al perfil que se muestra en los niños que tomaron leche materna.
Y es que incluso, volviendo a acciones concretas, el 2FL también se ha visto en fórmulas que induce una menor abundancia de bacterias patógenas y en concreto, en otro póster recientemente aceptado al Congreso Internacional de Gastroenterología y Patología y Nutrición Pediátrica, se ha visto que la abundancia media de Clostridium difficile en el grupo de estudio no mostró diferencias con el grupo de leche materna a los 30 días. Aquí se puede observar como la línea azul es el grupo de estudio y el grupo control aparece aquí con diferencias significativas, mientras que no mostró diferencias significativas con el grupo de lactancia materna a los 30 días, aunque posteriormente ya no se apreciaron estas diferencias. Sí se observaron al primer mes de vida. Algo parecido puede observarse en un subgrupo de este estudio que fueron lactantes nacidos por cesárea que recibieron fórmulas con 2-fucosil-lactosa y mostraron una menor abundancia de Klebsiella pneumoniae a los 30 días, con lo cual se ve que efectivamente había una menor abundancia de esta Klebsiella en el primer mes de vida en este subgrupo de lactantes nacidos por cesárea. Avanzando en los beneficios, en qué en concreto se ven los beneficios de los HMO, si vemos aquellos sobre el sistema inmune, podemos apreciar que efectivamente el estado secretor en niños que tomaron leche materna sí que influye sobre la microbiota intestinal y en concreto se ha visto que está inversamente relacionado con la diarrea infecciosa, de tal manera que aquellos niños que presentaron un contenido de 2FL en la leche materna bajo presentaron una mayor incidencia de diarrea por Campylobacter, mientras que por otro lado también estos niños que presentaron ese contenido bajo también presentaron una incidencia mayor de diarrea de moderada a severa a diferencia de aquellos que presentaban un contenido medio o alto. Otro efecto muy destacado que se observó hace unos años, en 2016, publicado sobre el sistema inmune como efecto de los HMOs en fórmulas infantiles, es que se han observado que los niveles de citoquinas inflamatorias en plasma fueron similares a niños que tomaban leche materna. Si vemos en este gráfico, las columnas en azul identifican el grupo de niños alimentados con lactancia materna y cómo en columnas marrón dorado lo que se aprecia es que tuvieron valores no diferentes significativamente al grupo de lactancia materna para ninguno de los marcadores medidos, con lo cual tuvieron una respuesta inmune muy parecida o más similar a los lactantes que recibieron leche materna y a diferencia del grupo que no contenía esos HMOs que se representan en una columna en gris que recibieron galacto-oligosacáridos. En otro estudio publicado por Storm y colaboradores en 2019, lo que se ha visto es que lactantes alimentados con una fórmula de suero parcialmente hidrolizado y 2FL han mostrado también menos infecciones. Estos efectos adversos, clasificados como infecciones según el System Organ Class, se ha observado esta tendencia menor a infecciones en el grupo de estudio frente al grupo control y las infecciones también en el tracto respiratorio superior. Y este estudio, que ya se ha presentado con anterioridad, refuerza también ese efecto sobre aspectos clínicos y sobre el sistema inmune que ya hemos comentado. Este fue el estudio de Pucho y colaboradores, en 2017 publicado, que lo que se vio fueron menos casos de enfermedades respiratorias y uso de medicamentos en el grupo de lactantes alimentados con fórmulas con 2-fucosil-lactosa y lacto-N-neotetraosa. Pero cuando publicamos esto se publicó este estudio, realmente fue una sorpresa, grata sorpresa y la apertura a un campo de estudio inmenso en el saber por qué, en realmente conocer por qué se estaba produciendo esto y animando a una necesaria mayor investigación en este campo. Y recientemente hemos sabido quizá qué podría estar influenciando que realmente hubiera menos manifestaciones de infecciones y menos tratamiento de antibióticos. Publicado recientemente, lo que hemos visto es que lactantes alimentados con una microbiota intestinal típica de una fórmula control, como se puede ver aquí, lo que vio este autor, Berger y colaboradores, lo que hemos visto es que los niños alimentados con una fórmula control y una fórmula con HMOs, presentan una microbiota intestinal típica
determinada, una variedad, en concreto una diversidad, que una vez que si la representamos la proporción de lactantes y en los días de vida, lo que se ha visto es que tuvieron mayor incidencia o mayor riesgo de necesitar antibióticos durante el primer año de vida, los que presentaban una microbiota típica de niños alimentados con una fórmula control, es decir, sin HMOs, mientras que aquellos que presentaban una microbiota típica de niños que reciben una fórmula con HMOs tuvieron bastante menor riesgo de necesitar antibióticos durante el primer año de vida, con lo cual esto podría estar explicando que esa diversidad microbiana está teniendo una influencia finalmente en esa incidencia de infecciones y uso de antibióticos y de antipiréticos que se había mostrado en el estudio anterior. Un campo muy novedoso y en el que todavía falta mucha evidencia, y lo que hay que generar realmente estudios y conseguir tener más datos al respecto es sobre el sistema cognitivo. ¿Cómo están influyendo estos HMOs sobre el sistema cognitivo? Se sabe de forma un poquito teórica, pero todavía no se sabe que hay una relación, ¿no?, de estos HMOs sobre el desarrollo cognitivo y cerebral. Los mecanismos de acción todavía no son bien conocidos y se sabe que podría implicar pues, tanto a la microbiota intestinal como a la vascularización del intestino o incluso mecanismos sistémicos. Lo que sí se sabe es que sirven como nutrientes para el desarrollo cerebral, la transmisión neuronal y la sinaptogénesis, y que también en concreto son los HMOs sialilados, entre otros, porque el 2-fucosilactosa también parece estar mostrando efectos sobre el desarrollo cerebral. Parece que el ácido siálico jugaría un papel interesante e importante en el desarrollo cerebral y cognitivo, sobre todo porque se acumula en edades tempranas. En este sentido, recientemente también publicado en este último Congreso Internacional de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica en 2020, se ha visto que en un estudio observacional en lactantes alimentados con leche materna, se ha visto por primera vez que el 3-SL, un HMO sialilado, lo que se ha visto es que tiene una correlación positiva entre los niveles de 3-SL en la leche materna y el lenguaje receptivo y expresivo de los lactantes que la recibieron. Por lo tanto, esto está marcando un campo también muy interesante para avanzar y conocer más relaciones entre el efecto de los HMOs y el lenguaje y el aprendizaje, el desarrollo del sistema cognitivo, donde hay que profundizar. Si echamos una mirada al futuro e intentamos conocer hacia dónde vamos a ir y hacia dónde hay que investigar más en cuanto a la amplia composición de HMOs en la leche materna, recordar que hemos dicho que hay 3 familias fundamentales de HMOs que en la leche materna: los HMOs no fucosilados neutros, los HMOs fucosilados, aquellos que tienen unidades de fucosa en su estructura, y los HMOs sialilados o ácidos, donde están, por ejemplo, el 3-SL, el 6-SL, y en las otras familias tenemos en los no fucosilados el lacto-N neotetraosa, el LNT. Otros ejemplos de los fucosilados son el 2-fucosilactosa, el DFL. Estos son quizá los ejemplos más predominantes dentro de cada una de estas familias, y que todos estos representan al final el 75% del total de HMOs en la leche humana. Pero es que si vamos profundizando en el conocimiento de estos HMOs, vemos que de entre los 200 identificados, de entre las 3 categorías principales en las que se agrupan, hay 20 generalmente más analizados y de los que se sabe más. Y entre ellos vemos que los fucosilados, como ya habíamos visto al principio, representan una gran proporción de ellos y son los más investigados. Esto no debemos profundizar y conocer más en este sentido, y es por eso que pues Nestlé está jugando un papel clave en este sentido, liderando con ciencia y con evidencia clínica, y es una oportunidad compartir hoy, decir que hasta a día de hoy hemos tenido numerosos estudios con 2 oligosacáridos de la leche materna, ya sean estudios randomizados, controlados y doble ciego, también como estudios en vida real, para conocer efectos clínicos sobre la salud gastrointestinal y respiratoria, así como seguridad y tolerancia, pero también el avance sobre otras combinaciones de oligosacáridos de la leche materna, aquellos que se encuentran más predominantes y que han demostrado una evidencia o mecanismos de acción en estudios preclínicos. Pues es por ello que se está llevando a cabo actualmente un ensayo en lactantes
para conocer su seguridad, crecimiento adecuado y tolerancia, así como efectos clínicos sobre la salud gastrointestinal y respiratoria y su impacto sobre el desarrollo inmune y el microbioma. También avanzar que estamos trabajando en un ensayo también con lactantes, ensayo clínico con lactantes, con 2 HMOs en prematuros para conocer la seguridad y de un suplemento líquido con 2-FL y lacto-N-neotetraosa en un ratio de 10:1 para prematuros. Y por último, no en vano debemos conocer qué está pasando en esos lactantes que reciben leche materna con esos oligosacáridos de la leche materna para poder encontrar asociaciones entre estos oligosacáridos en leche materna y los efectos sobre el sistema cognitivo y el comportamiento mediante técnicas de resonancia magnética en una cohorte de niños de 0 a 5 años. Por tanto, las conclusiones de esta presentación, y ya por no finalizando mi presentación, es que primero, que la lactancia materna es la mejor manera de alimentar al lactante, que nuevos hallazgos científicos destacan la diversidad única de los HMOs entre madre y hijo y debemos ahondar y profundizar en este conocimiento, que la evidencia clínica de los beneficios de los oligosacáridos de la leche materna va desde establecer el microbioma en desarrollo, la maduración del sistema inmune, hasta beneficios prometedores en el desarrollo cognitivo, que hay un campo de evidencia creciente basado en el estudio clínico de determinados HMOs añadidos a fórmulas infantiles y que están mostrando beneficios funcionales día a día y que hay que seguir generando esta evidencia. Y por último, que en el futuro lo más importante va a tener que ser conocer mejor la importancia y los beneficios específicos de los HMOs, pero concretos HMOs determinados, los que realmente estén mostrando una evidencia y se encuentren en una presencia predominante en la leche materna, y esto nos permitirá seguir contribuyendo a la nutrición de generaciones de bebés, de lactantes más saludables en el futuro.